Realmente hablando, la representación de las mujeres como protagonistas en los videojuegos es algo bastante raro de ver, incluso hoy en día, ya que normalmente el mercado de los videojuegos está apelando a un público mucho más masculino y entonces intentan tener protagonistas masculinos. Los personajes femeninos ya son representados en los videojuegos un poco más de lo que eran cuando empezaron, que serían en los años 1980-1990. Realmente estos personajes femeninos como protagonistas ya existían en esa época. No eran muchos, pero ya existían, tales como Samus de Metroid, Lara Croft de Tomb Raider, Jill Valentine de Resident Evil. Pero en realidad, la mayor parte de los protagonistas de los videojuegos, o los personajes de los videojuegos en sí, son hombres, porque la industria está marketeada a un público masculino, como ya dije. Y aquí es donde quiero introducir mi tema, que es los protagonistas, o más bien las protagonistas de The Last of Us Parte 2. Ahora, para quien no conoce The Last of Us, es prácticamente una franquicia de videojuegos que cuenta actualmente con dos juegos. Se trata de un apocalipsis zombie en donde los personajes tienen que sobrevivir, pero es más enfocada a los problemas y los conflictos internos de los personajes más que a la mera existencia de los zombies. En la primera parte jugamos como Joel, un contrabandista frío y calculador que conoce a una niña que se llama Ellie y decide cuidarla como su propia hija. Y en el segundo juego, esta es la persona que controlamos como protagonista por como la mitad del juego, que es Ellie. Sin embargo, en la otra mitad del juego se juega con una protagonista totalmente diferente, que se llama Abby, y compartiré un poco de su historia y de por qué jugamos con ella en el video, así que si no han jugado el juego y realmente no saben nada del juego y prefieren guardarse todos los spoilers, pues este video estará cargado de muchos spoilers. Y de esto es exactamente de lo que quiero hablar, de cómo la representación de las mujeres como protagonistas en este videojuego influyó en la comunidad de jugadores y cómo cambió el status quo de los personajes de los videojuegos en general. Primero voy a hablar de Ellie y su rol como protagonista. En el primer juego ya se podía jugar un poco con Ellie, aunque su rol se basaba más en ayudar al personaje principal, que es Joel, pues a sobresalir como personaje principal. Pero en el segundo juego ya se le da todo el protagonismo a Ellie, al menos por la primera parte del juego. Y realmente sus roles como protagonistas son totalmente diferentes. En el primer juego, la motivación del protagonista hombre es hacer dinero y sobrevivir a toda costa hasta que conoce a esta persona que es Ellie y su motivación se pasa a querer salvar a esta persona y querer hacer que ambos sobrevivan. Y algunos de sus obstáculos externos son los infectados, que son la especie de zombies que salen en este juego, o las personas que los quieren matar, pero más bien me quiero enfocar en los obstáculos internos, que sería la falta de confianza de este personaje hacia otras personas y también su incapacidad de poder querer a alguien como su hija otra vez, ya que al principio del juego este personaje pierde a su hija, así que el conflicto interno y el desarrollo de este personaje es volver a querer o volver a amar. Y ahora para el personaje de Ellie, sus motivaciones son totalmente diferentes. Al principio del juego, del segundo juego, de Last of Us Part 2, pues matan a Joel, que en teoría es una figura paterna para Ellie. Y Ellie decide tomar venganza. Su motivación, otra vez, es sobrevivir y tomar venganza sobre su padre o su figura paterna, y sus obstáculos externos siguen siendo los infectados y los bandidos y las personas que la quieren matar. Pero sus obstáculos internos considero que son bastante diferentes, ya que en ese segundo juego hay una sociedad un poco más establecida y más unida que en el primer juego, que es en donde este personaje vive. Y uno de sus conflictos internos es la relación que tiene entre sus amigos y su novia, y también la impotencia de este personaje comparado con Joel y con los personajes hombres, que es un tema que el juego toca donde estos personajes normalmente salen a patrullar para revisar que no haya zombies o infectados.
Y este personaje como Ellie se siente impotente, se siente con ganas de hacer estas cosas, pero esta misma sociedad la reprime de alcanzar su potencial máximo. Y considero que es muy importante que este personaje sea mujer, porque si no, la historia no iría al mismo lugar y no se desarrollaría de la misma manera como se desarrolla, bueno, como se está desarrollando, ya que el desarrollo de este personaje gira en torno a su impotencia, gira en torno a que vio a su figura paterna morir enfrente de sus ojos y que ella quiere sentirse potente o quiere que la sociedad la acepte como una persona que es capaz de hacer las cosas, y esto es lo que lo lleva a este desarrollo de personaje entre todo el juego. En cambio, si este personaje fuera hombre, este desarrollo no se daría de la misma manera o igual ni siquiera se daría porque este personaje no tendría estas normas de género que se nos implantan en el cerebro desde que nacemos o desde que tenemos la conciencia pues, de estar vivos, ya que sería, pues estaría cumpliendo con las normas de género de un hombre, lo cual considero que es por esto que esta representación en el videojuego es bastante buena, ya que el mismo conflicto está rompiendo con las normas de género. Además, quiero hablar solo un poco sobre la representación LGBT en este juego. Sé que no es el tema de mi video, pero igual considero que es importante representar a estas personas en cualquier tipo de media, ya sean videojuegos, películas, libros, y considero que este juego hace un muy buen trabajo gracias a esta protagonista. Ahora voy a hablar de la segunda protagonista en el juego. Como saben, a la mitad la protagonista cambia y ahora es este personaje que se llama Abby. Para no hacerles el cuento muy largo, Abby es la persona que mata a Joel al principio del juego. Y ahora el juego cambia perspectiva hacia esta persona que creíamos que era la villana durante todo el juego, para que podamos entender un poco más de su historia y su contexto. Ahora, como personaje, Abby es bastante parecida a Joel, dado que es una persona muy fría y calculadora, no confía en las personas y siempre quiere sobrevivir y hacer lo que a ella le parece más correcto en esta situación de apocalipsis. Y este personaje la verdad generó una controversia bastante grande dentro de la comunidad de jugadores, y voy a exponer un poco los datos de por qué. Con respecto a la historia, ya que esta persona mata al protagonista del primer juego, que es un protagonista y un personaje del cual la gente ya se enamoró y la gente tiene con mucho cariño, y pues de repente este personaje nuevo llega y lo mata, y después se supone que juguemos con ella, que ella será protagonista, pues claro que algunas personas se van a sentir disatisfechas con esto. Pero también hubo una gran controversia por parte de las personas que no estaban contentas con su rol en este juego, no por su rol en la historia, sino por su rol de género. Ya que este personaje es un personaje yo considero bastante importante, ya que rompe con todas las normas de género que conocemos, y más bien no es un personaje que se nos presenta muy femenino, desde su forma de cuerpo hasta su forma de hablar, y esto claramente causó una controversia en la comunidad de los jugadores. Y yo considero que esto se debe mayormente a lo que es el male gaze, ya que esta comunidad está esperando ver personajes femeninos de esta cierta manera, de pues esta manera bastante, digamos, sexualizada y femenina, como, bueno, como se supone que debería ser, entre comillas, pero cuando se nos presenta este personaje, pues esta comunidad no está de acuerdo y está algo enojada con cómo manejaron este tipo de cosas. Y por eso considero que este personaje es aún más importante, porque nos invita no solo como personas, sino como comunidad a aceptar este tipo de personajes y este tipo de personas que en realidad sí existen, y no quedarse con una sola idea de cómo debería ser. Ahora voy a hablar del final. Y para las personas que no hayan terminado el juego, pues aquí les va otra alerta de spoiler. Pero prácticamente en el final es cuando estas dos protagonistas se encuentran para pelear. Ambas quieren matarse.
Ellie ha matado muchísimas amigas de Abby y Abby obviamente ha matado al padre de Ellie. Pero en la perspectiva donde nos ponen, estamos inclinados o el juego quiere que nos inclinemos a ponernos del lado de Abby. Y esto obviamente causó una controversia bastante grande cuando el juego salió por primera vez. Y ahorita voy a explicar un poco por qué. Primero voy a decir por qué es difícil conectar con ella desde la perspectiva de la historia, ya que Ellie es un personaje que seguimos desde el primer juego, vimos cómo creció, vimos cómo cambió y vimos cómo quiere esta venganza sobre esta persona que le mató a su figura paterna. Y claramente nos va a ser difícil conectar con esta persona que se nos presentó que era la villana al principio, aunque durante la segunda parte del juego se nos muestra por qué hizo lo que hizo. Así que algunas veces algunas personas han podido conectar con esta villana, entre comillas, pero algunas otras personas no, y por eso consideran que este mensaje es algo fallido. Pero de lo que quiero hablar realmente es, vaya, del tema de mi video, es porque es difícil conectar con ellas desde la perspectiva de género, ya que muchas personas, como ya dije, están cegadas por el male gaze y es difícil conectar con Abby, ya que ella no cumple con estas normas, como ya lo dije anteriormente. Así que de alguna manera, esta sociedad de jugadores está inclinada a conectar con el otro personaje que es Ellie, ya por default, ni siquiera conociendo su historia. Separándonos un poco de la historia del juego, voy a hablar un poco del desarrollo. Aunque las dos protagonistas que tenemos son mujeres y tenemos un cast mayormente de mujeres, el juego es dirigido por un hombre. Sin embargo, una de las escritoras es mujer y aunque el juego se esfuerza por la representación de la mujer en los videojuegos, la mayor parte de los desarrolladores son hombres. Y considero que este mensaje de romper con las normas de género hubiera sido un poco mejor llegado si la mayor parte de los desarrolladores hubieran sido mujeres. Ahora, regresando a los personajes, voy a hablar un poco de su legado, no en el juego en sí, sino en la historia de los videojuegos que le sigue. Pues los nuevos personajes que han hecho PlayStation, que es la compañía que desarrolló este juego de Last of Us, siento que no se apegan tanto al male gaze como solían hacerlo anteriormente. Por ejemplo, esta personaje que es Aloy de Horizon fue muy criticada por cambiar su aspecto en la segunda parte, en Horizon Forbidden West. Pero siento que estas compañías, o al menos Sony, está intentando representar personas reales en vez de caricaturas de la mujer. Y yo considero que es gracias a este juego, a The Last of Us Parte 2, que empieza a cambiar la percepción de la representación de la mujer en el medio de los videojuegos. Así que, en conclusión, aunque considero que aún hay mucho trabajo que hacer, siento que este juego es un buen punto de partida que cambió la vista de las personas con respecto a mujeres protagonistas en los videojuegos y que espero que en el futuro los diferentes desarrolladores tomen estos puntos a consideración para seguir creando sus personajes.